Hola, buenos días. ¿Cómo están? Me conecto con ustedes hoy otra vez por todas las situaciones y los acontecimientos de las últimas horas, sobre todo en Venezuela. Y también eh, quiero comentarles un poco, así como le hice hace 2 días, es un live acerca de los ciclos de Saturno. Pues hoy voy a ampliarles un poco más la información de estos ciclos de Saturno. Vamos a esperar unos minutitos de que se conecte un poco más gente y ahí les voy a dar un montón de información sobre los ciclos de Saturno y qué implican para Venezuela y para algunos países de la región. Además de eso, también tengo información del Mercurio retrógrado. El Mercurio retrógrado se termina prácticamente esta noche, o es las primeras horas, es como a las 12:40, 12:30 de esta noche, o sea, ya a la primera hora del día de mañana del domingo, que termina la retrogradación de Mercurio. Y al terminar la retrogradación de Mercurio, pues ya sabemos que la energía empieza a fluir de otra manera. Pero les tengo hoy muchísimos datos súper importantes para compartir con ustedes, así que espero que estén conectados y puedan disfrutar de este video de hoy, porque hoy va a estar súper interesante. Entre las primeras cosas que les tengo que comentar es, como vamos a hablar de Saturno, igual como les estuve hablando del ciclo de 28-30 años en el video pasado, y les decía que todo es cíclico, que todo en el universo es cíclico, por lo tanto todo se va a demorar un periodo de tiempo dependiendo del planeta. Vamos a profundizar más en los ciclos de Saturno, o en el ciclo de Saturno el día de hoy. Vamos a darle información súper interesante, así que espero que se conecten. Ya vamos por 20. Para algunas cuentas será una tontería, para mí eso es genial, que por lo menos hayan 20 locos que me quieran escuchar. Y empecemos con eso. Si Saturno da la vuelta en el zodíaco cada 28-30 años, ¿qué implica eso? Eso implica que cada 28-30 años hay un retorno, hay un movimiento, hay un cierre de un ciclo para que comience otro ciclo bajo la energía de ese planeta que estamos hablando, que es Saturno. Eso implica para todos que cuando cumplimos entre 28 y 30 años, la vida nos cambia. Es un proceso, como les expliqué hace un par de días, es un proceso de crecimiento, de transformaciones profundas. Obviamente ese ciclo nos afecta a todos por edades entre los 28 y los 30, pero eso tiene que afectar pues más cosas. Eso quiere decir que en los países también esos ciclos de 28 30 años también están plasmados ahí. Bueno, empecemos con el ciclo de lo que sucedió, o de cuándo va a estar Saturno en el signo de Capricornio, que es el ciclo que nos interesa en este momento. Saturno entró en Capricornio el 20 de diciembre del 2017 y él se demora 2 años y medio aproximadamente en cada signo. Eso quiere decir que si entró el 20 de diciembre del 2017, va a permanecer en ese signo, en el signo de Capricornio, hasta el 17 de diciembre del 2020. Hasta el 17 de diciembre del 2020, todos los Capricornio van a tener la visita de Saturno y estamos bajo la influencia de ese planeta en ese signo. Listo. Para yo poder saber y hacer no predicciones, sino algunos comentarios educados acerca de los ciclos de Saturno, yo tengo que irme al pasado. Yo tengo que ir a buscar cuándo Saturno estuvo en un momento anterior en el mismo signo y empezar a estudiar qué sucedió en esa época, qué sucedió cuando Saturno estaba en el signo de Capricornio la vez pasada. Saludemos a unos cuantos. Saludemos a Geraldine, que ya está en sintonía, a Gabriel Perdomo, que está desde Chile, Geraldine desde Panamá. Sí, los ascendentes Capricornios también se ven afectados, pero préstenme atención a lo que les quiero decir específicamente acerca de los ciclos, porque es muy interesante. Si estamos bajo la influencia de Saturno y vamos a estar hasta el 17 de diciembre del 2020, yo me tengo que ir a buscar en el pasado cuando Saturno estuvo en el mismo signo de Capricornio para ver qué sucedió.
para ver los eventos importantes de esa época y poderlo poner en contexto y sacar la astrología o la astrosofía de la pendejada que habla la gente y ponerlo en un contexto serio como es. Esto es algo súper serio. Listo, vamos a buscar qué pasó en el pasado y cuándo fue que Saturno estuvo en el pasado en el signo de Capricornio. Bueno, eso fue entre noviembre de 1988, para ser exactos, y febrero de 1991. Entre noviembre de 1988 y febrero de 1981, Saturno estuvo transitando por el signo de Capricornio también. Entonces, nos vamos a ir atrás cuando Saturno, repito, estuvo en dicho signo para ver eventos importantes. Por ejemplo, en Venezuela. En Venezuela, para ser exactos, en el 1988 estaban en campaña electoral y todo el mundo sabía que en el 88, pues la campaña o el eslogan era el gocho para el 88, que era cuando Carlos Andrés estaba postulando a la presidencia de la República, pues el gocho para el 88. Justamente ese año 88 gana la presidencia de la República Carlos Andrés Pérez. Toma posesión el 2 de febrero de 1989 y queda proclamado como presidente de la República. Ya el país, Venezuela, venía en un proceso de cambios profundos y de mucha corrupción de los anteriores gobiernos y la situación económica estaba muy dramática. ¿Qué sucede acto seguido que Carlos Andrés toma el poder? Él hace plantea una medida económica súper fuerte a lo que le llaman el paquetazo, y ese paquetazo pues creo que lo manifiesta el 16, 17 de febrero, algo así. Cuento corto, el 27 de febrero de 1989, no tenía un mes en la presidencia o de ser proclamado presidente de la República por segunda vez el gocho Carlos Andrés Pérez, cuando se da lo que se conoce como el Caracazo. Se bajaron los cerros precisamente por una medida súper apretadas económicas que se parecen a las que están metiendo ahorita, que se parece como un ciclo que se repite. Esperemos que la gente haga lo mismo que hicieron en 1989, para ser específico, el 27 de febrero. El paquetazo fue tan fuerte y tan complicado en ese momento que las medidas económicas fueron tan fuertes que el pueblo salió todo a la calle a protestar, y ahí vino una cantidad de cambios profundos en la política de Venezuela y en la forma en cómo nos manifestamos los venezolanos y el poder que teníamos. Nos dimos cuenta de que teníamos el poder de cambiar presidentes en 1989. Listo, interesante ese tema. Bueno, uno dice, vamos a buscar más. ¿Qué más pasó? Si nos vamos a otros países, para no ser egoístas solo con Venezuela, en 1989 vamos a buscar qué sucede en ese ciclo de Saturno pasado en Estados Unidos. Bueno, el 20 de enero de 1989 gana la presidencia George Bush padre, si no me equivoco. En ese momento en que George Bush padre gana la presidencia de la República, ya habían ciertas tensiones en el Golfo Pérsico, y para ser exactos, el 2 de agosto o del 2 de agosto de 1990 al 28 de febrero de 1991, Estados Unidos estuvo en guerra, o lo que llamaron la Guerra del Golfo Pérsico. Estados Unidos se fue a la guerra. Les estoy dando datos para los que se están conectando ahorita de lo que sucedió hace 28 o 30 años cuando Saturno estuvo en Capricornio, que es lo que estamos viviendo ahora. A partir del 20 de diciembre del 2017 y hasta el 17 de diciembre del 2020 vamos a tener a Saturno transitando por el signo de Capricornio, como lo hizo hace 28 o 30 años, entre el 1988 y el 91, finales del 98 y el 91. Entonces ya tenemos que Estados Unidos también tuvo un evento súper fuerte y radical en esa época, porque se fue a la Guerra del Golfo. Perfecto. Ya estamos poniendo en contexto.
Yo no soy ave de mar agüero, yo no estoy diciendo que nos vamos a ir a la guerra. Yo les estoy mostrando lo que pasó en una vez pasada cuando Saturno estuvo en Capricornio y los cambios que hizo para que podamos poner todos y ustedes se vuelvan astrólogos como yo y me puedan ayudar a analizar e interpretar si eso pasó en aquella época, bueno, ¿qué puede pasar en esta época que el planeta está en la misma situación? Listo. Obviamente las crisis no son iguales. En 1989 Venezuela estaba en crisis con Saturno en Capricornio, pero la crisis de ese momento jamás es comparable con la crisis de este momento. Aquella crisis era, como decimos nosotros popularmente, mamadera de gallo, en comparación a la crisis que está viviendo el país hoy en día. Por lo tanto, pues puede que venga otra crisis y puede que no sea tan complicada como la del pasado para otros países, etcétera, pero es parte del contexto que tenemos que estudiar. Ya sabemos que en Venezuela hubo el Caracazo, ya sabemos que en Estados Unidos en 1989 y 90 estuvimos en la Guerra del Golfo. Bueno, en 1989, en noviembre, el 9 de noviembre de 1989, cae el muro de Berlín y el bloque comunista se cae, se empieza a desmoronar. Recuerden que si vamos a ver el pasado es para poner en contexto el presente. Decía una célebre serie de televisión que empezaba diciendo: quien no conoce su pasado está destinado a repetirlo. Entonces, ya sabemos, el 9 de noviembre de 1989 cae el muro de Berlín y cae el bloque soviético. Y por aquí me pregunta Dioné Reyes, además supongo que habrán otros astros haciendo influencias también. Por supuesto que hay todos los demás astros, por eso es que las crisis no son iguales o por eso es que las épocas de abundancia tampoco son iguales, porque no va a depender solo de Saturno, hay que hacer un estudio completo. Pero como estamos estudiando a Saturno hoy, pues les estoy comentando qué pasó en ese Saturno para poder poner en contexto qué podemos esperar en mayor o menor proporción. Bueno, en el 89 también se cayó el muro de Berlín y también se cayó ese bloque soviético. Ojalá que muchas de esas cosas que pasaron con el comunismo en el 89 se repitan esta vez. Pero, datos interesantísimos. A que no me adivinan cuánto duró el muro de Berlín. El muro de Berlín duró 28 años. Una vuelta de Saturno. O sea, con Saturno en un signo del elemento tierra, en su signo se construyen muros, y miren que estamos ahora con Trump construyendo el muro de la frontera, eso quiere decir que 28 o 30 años más tarde se caen los muros. Saturno construye muros y derriba los muros, o sea que para el 89 que cae el muro de Berlín, pues lo construyeron con un Saturno en Capricornio y lo destruyen con un Saturno en Capricornio. Además de eso, tenemos eventos en Colombia, y para Colombia sí fue mucho más dramática la crisis del 89 y del 90. Hay muchos más datos históricos. Por ejemplo, en el 89 fue el atentado contra el avión de Avianca. En el 89 fue el atentado contra el periódico El Espectador, el bombazo que le metieron al periódico. El 18 de agosto de 1989 fue asesinado Luis Carlos Galán, que era el presidente o era el candidato a la presidencia de la República, que estaba totalmente enfocado a ganar, y se lo bajaron. Pablo Escobar lo mandó a asesinar y pues murió en 1989. Estuvo el atentado contra el edificio del DAS, 1989, la masacre de La Rochela en 1989, y en 1990, todavía con Saturno en Capricornio, se dio el famoso secuestro y la muerte de Diana Turbay, que fue la hija de un expresidente colombiano, y eso fue durísimo para el país. Yo en cierto modo en esa época también viví ese secuestro y esa muerte, porque para esa época yo trabajaba en unas tiendas en Brickell Key, y el director de la cadena Caracol en Miami, que se llamaba William Restrepo, era muy amigo mío. Yo era un chamo en esa época y era muy amigo del señor William Restrepo, y recuerdo que el señor William Restrepo me regaló un libro que se llama Noticias de un secuestro, y es un libro de Gabriel García Márquez, donde narra todos los eventos
de una forma magistral. Yo no soy amante de García Márquez, pero ese libro me parece espectacular y narra todo el secuestro y la muerte de Diana Turbay y lo que sucedió en esos años en Colombia. Entonces, miren cómo vamos. Vuelvo a repetir para los que se puedan conectar o se estén conectando. Estoy buscando los eventos que pasaron, y así se estudia la astrología, 1988, 89, 90 y parte del 91. Ahí estuvo Saturno en el signo de Capricornio. Como su ciclo es de 28 30 años, él vuelve a estar en Capricornio y entra el 20 de diciembre del 2017 y se queda hasta el 17 de diciembre del 2020. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ver qué pasó y les estoy mostrando lo que pasó en esa época cuando Saturno estaba en Capricornio para tener una idea un poco más educada de lo que podemos esperar en esta época. Un breve resumen. En Venezuela, el Caracazo cambiaron de presidentes. Estados Unidos cambió de presidente, se fueron a la guerra. En Colombia, Pablo Escobar en contra de la extradición estaba acabando con el país y medio mundo. Todo eso estaba sucediendo en 1989. El bloque comunista se cayó en el 89, perdieron todo el poder, se acabó la Guerra Fría. Es parte del proceso de Saturno en Capricornio o de lo que podemos ver en esa época. Listo. Me están preguntando por Chile, pero no me ha dado chance de estudiar. En Chile hubo acontecimientos que marcaron la historia. Me imagino que sí, pero esa es la tarea de todos. Tenemos que ir a buscar esos eventos. Yo de todas maneras estoy haciendo un escrito donde les voy a poner pues todo esto. Justamente anoche tarde les escribí lo que significa los mercurios retrógrados en Venezuela particularmente. Así que los invito a que entren en mi Facebook, en Twitter, en Tumblr o en el Instagram. Si se van a la historia, ahí van a conseguir el enlace para que vayan a leer cómo están ligados todos los mercurios retrógrados y cómo no es coincidencia todo el paquete que están metiendo ahorita y lo están metiendo en un mercurio retrógrado. Pero si nos vamos a ver todo lo que sucedieron en los mercurios retrógrados es interesantísimo. Observen, vayan y miren los escritos que tengo, el artículo que tengo acerca de los mercurios retrógrados en Venezuela. Ahora, en los próximos meses, pues deberíamos ver cosas interesantes, pero no solo en los próximos meses, en los próximos dos años, porque todavía tenemos hasta el 17 de diciembre del 2020 con Saturno transitando por el signo de Capricornio. Por lo tanto, listo. Alguien me preguntaba, ¿pero hay otros planetas? Claro, hay otros planetas. Por ejemplo, el más complicado es Saturno. Vámonos al lado opuesto. El benefactor del zodíaco es Júpiter. Eso también se los acabo de publicar. Júpiter da la vuelta en el zodíaco cada 12 años. Cada 12 años, pues cuando tenemos 12 años es una época muy productiva y positiva, 12 años de edad. Cuando cumplimos los 24 estamos extremadamente fértiles y es una muy buena etapa los 24 años de edad, a los 36, a los 48 y así sucesivamente. Por lo tanto, vamos a tomar que el 8-10 de octubre de este año entra Júpiter y toca la casa 1 de Venezuela. En la carta astral de Venezuela toca la casa 1. ¿Qué significa que entre en la casa 1? Que comienza un periodo positivo para el país. Se termina un ciclo de 12 años y comienza uno nuevo con activando todas las casas y toda la carta astral al Júpiter tocar la cúspide del ascendente. ¿Qué implica esto? Que se queda 13 meses en la casa 1. Y eso es muy positivo porque muchas de las cosas que el país está queriendo o está buscando o quiere conseguir, pues deben materializarse. Y luego de esos 13 meses se mete en la casa 2. Y en la casa 2 es la casa del dinero. Entonces la economía del país debería mejorar. Si a eso le sumamos el ciclo de Saturno, que el ciclo de Saturno está muy interesante porque este paquete de medidas que están metiendo ayer y este fin de semana se parece mucho al que metieron en 1989, pues uno dice qué casualidad, ¿no? Los ciclos como que se repiten, las cosas como que son cíclicas. Bueno, el de la abundancia también. En el 2007, cuando Júpiter estaba tocando el ascendente de Venezuela, el petróleo estaba como a $35 el barril. Pero para finales del 2007 y el 2008, ya el barril del petróleo estaba por encima de los $100. Llegó hasta 145, $150 un barril de petróleo. ¿Qué implicaba eso? Que para el momento el presidente Chávez, ¿qué hizo? Agarró y estructuró Cadivi y a través de Cadivi soltó una cantidad de dinero al país en dólares, que yo recuerdo muchos de mis amigos que tenían
pues agarraban toda su familia y se iban para Cancún, o se iban para Panamá, o se iban para Perú, y se traían, pues al principio daban $5,000 por persona. Yo conozco gente que se fueron 3, 4 días y regresaron con $20,000. Ahora, ustedes que están en el extranjero, que están en Chile, en Perú, en Estados Unidos, en Miami, en Orlando, ¿cuánto puede tardar uno para ganarse $20,000 y que le queden libres? Pues así fue como repartieron el dinero en Venezuela en el 2008, 2007, 2008, cuando estábamos en ese ciclo de Júpiter que estamos a punto de comenzar. Entonces, pues por muy gris que se vea el panorama en Venezuela, yo de gris no le veo nada. Cuando me voy a estudiar los ciclos, cuando entiendo cómo funciona la astrología, y ustedes saben que yo no hablo por hablar, si yo no tengo una base de datos exactas de dónde estoy sacando la información, pues no es, uno se tiene que llevar por los instrumentos, no por lo que yo creo, no por mi opinión, no. Eso es lo que está escrito y funciona perfecto. Entonces, después lo bajaron de 5,000 a 5,000 más 3,000 en internet, dice, y 1,000 en efectivo. Pues era una locura, ¿verdad, Geraldine? Eso fue. Geraldine, ¿te quieres conectar? Conéctate y hablamos un ratito. Mándame la invitación y nos conectamos y hablamos para que les explique, porque muchos de mis seguidores no son de Venezuela y podemos explicarle un poco mejor cómo funcionaba todo esto. Espero que sepas enviarme la invitación porque yo no sé, pero bueno, aprenderé. Así que envíame la invitación. Ah, está cocinando Geraldine. Bueno, Geraldine está cocinando todo el tiempo. Será en otro momento. Entonces, esto lo voy a intentar sacar de el Insta Live y ponerlo en mi Insta TV o en la parte de la televisión para que les quede guardado, porque es muy interesante todo lo que está sucediendo. Y repito, de negativo no tiene nada. Es una época muy interesante para estudiar y para observar. ¿Qué más les puedo contar de todo este ciclo? Bueno, que el año pasado Saturno y la luna negra estaban en el signo de Sagitario y les dio durísimo a Maduro. El año pasado las condiciones estaban dadas para que Maduro saliera del poder, pero no se dio. El año pasado no funcionó. Los mismos venezolanos nos vendimos, pues los políticos vendieron y se vendieron al mejor postor, que era el gobierno, y entre Ramos Alup y el resto de la cúpula de viejos, que es muy interesante todo esto para estudiarlo, porque fíjense cómo negoció Ramos Alup y los otros políticos, negociaron algo que ellos nunca habían conseguido. Quienes tuvieron la capacidad de poner el gobierno al borde el año pasado fueron los estudiantes. Fue la resistencia y los estudiantes no tenían voz, y los estudiantes no estaban en la mesa de diálogo, y los estudiantes pues no pudieron negociar ni pudieron hacer nada, pero los que pusieron al gobierno contra la pared fueron los estudiantes. ¿Y quiénes salieron a negociar? Los políticos. Terrible, 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 terrible. ¿Qué hicieron los estudiantes? Bueno, agarraron y se fueron todos del país, y ahora que salgan a pelear los políticos. Por eso no vemos que arranca nada, por eso no vemos que la situación se prende, porque todos los guerreros fueron totalmente traicionados por los políticos viejos, empezando por Ramos Alup, y agarraron y se fueron del país. Ahora todo el mundo dice, pero es que no pasa nada, pero es que no arranca, pero es que no... Pero claro, con una traición de ese tamaño, ¿quién le iba a quedar ganas? Pero ya la crisis se está elevando a tanto nivel que al entrar Saturno en Capricornio, pues el año pasado era otra realidad, este año es otra. Vamos a ver cómo funciona esta realidad. Yo no sé si se van a bajar los cerros como en el 89. No tengo idea de cuál es la causa o qué es lo que va a hacer. Lo que sí puedo saber es el efecto, y el efecto es que vamos y estamos en un proceso de transición y de cambios, que en los próximos 2 años pues tiene que traer sus efectos. El año pasado no funcionó. Bueno, el año pasado Saturno y la luna negra estaban en Sagitario. El 8 de noviembre de este año entra Júpiter en el signo de Sagitario. Y al entrar Júpiter al signo de Sagitario, entra al signo de Maduro. Entonces mucha gente dice, no, pero si no lo pudimos sacar con Saturno cuando lo tenía encima y la luna negra, ahora que tiene el mejor planeta del zodíaco, ¿cómo lo vamos a sacar? Espérense. ¿Alguno de ustedes puede ponerse en los zapatos de Maduro? ¿Alguno de ustedes quisiera ser Maduro? Sí, ayer dije que a Maduro le favorece Júpiter en noviembre. ¿Alguno de ustedes quisiera estar en esos zapatos?
Nadie quiere estar en los zapatos de Maduro. Nadie quiere estar en la posición que está Maduro. Ni él mismo quiere estar en esa posición. ¿Qué quiere decir eso? Que él debe tener unas ilusiones, ansiedad, unos deseos internos de salirse de ese problema, de salirse, a lo mejor de irse, no sé, a cualquier parte del mundo a disfrutarse lo que se robó o lo que sea. Pero si nos ponemos en los zapatos de Maduro, él no quisiera estar en la situación en la que está. Y si el mejor planeta del zodíaco, el que concede nuestros deseos, va a entrar en su signo, yo creo que Júpiter le va a conceder el deseo a Maduro de que se vaya, de que lo saquen o de lo que sea. Júpiter es muy positivo, pero muy delicado. Con Júpiter se dice que uno tiene que saber pedir bien. Si uno pide un tigre, hay que pedirlo enjaulado, porque si no Júpiter se lo trae vivo y se lo come. Bueno, yo creo que a partir de noviembre también si es que llegamos a noviembre, va a depender de mucho de lo que haga o de lo que pida Maduro. Mucho de lo que él pida, pues se lo va a complacer Júpiter a partir del 8 de noviembre. Así que vamos a hacer un resumen de lo que les estoy contando hoy. Lo que les estoy contando hoy es acerca de los ciclos de Saturno que duran 28 o 30 años. Nos fuimos a buscar cuál es el ciclo de Saturno, dónde está hoy y dónde estuvo en la misma posición en el pasado. Bueno, hoy está en el signo de Capricornio desde el 20 de diciembre del 2017 y va a estar hasta el 17 de diciembre del 2020 en dicho signo. ¿Cuándo estuvo Saturno en ese mismo signo y qué sucedió? Hace 28 o 30 años atrás. En 1988 entró Saturno en Capricornio y en el 89 tuvimos lo que se daba el Caracazo. En el 89 Venezuela entró en un proceso complicado, se bajaron todos los cerros, a Carlos Andrés se le complicó toda su historia política. En el 89 las elecciones ganó George Bush, en el 90 nos fuimos a la guerra del Golfo en Estados Unidos. En Colombia había el atentado de Avianca, el asesinato de Luis Carlos Galán, el atentado contra el edificio del DAS. Mejor dicho, en el 89 en Colombia pasaron 1000 cosas. Entonces, para Colombia es muy importante. Buenísimo que no haya ganado la izquierda en Colombia, para el progreso y para el crecimiento del país. Pero eso no implica que Colombia no entre ahora en un proceso de crisis. Yo creo que en el próximo año y medio, 2 años, Colombia va a vivir un proceso de crisis precisamente por esto ligado a lo que sucedió en el pasado. Ahora, va a depender de otros planetas y va a depender del estado de conciencia, del nivel de conciencia. Todas las crisis van a tener la connotación de qué tan grave es una crisis depende de una sola cosa: del nivel de comprensión de nosotros mismos y de la naturaleza. Cuando yo comprendo por qué tienen que suceder las cosas y yo hago el cambio y acepto el cambio, no hay crisis o la crisis disminuye dramáticamente. Si yo no acepto el cambio, si yo no he comprendido nada, obviamente el conflicto, el drama es terrible, es muy complicado. Entonces, para Colombia hay que estar muy atentos en los próximos 2 años porque así como el Saturno de Venezuela y el Júpiter están en una buena posición en este momento, el de Colombia a mediados del año que viene entra en la casa 8, que es la casa de las crisis. O sea que para mediados del año que viene y finales del año que viene, pues se le puede complicar la cosa a Mr. Iván Duque con todo lo que está sucediendo. Así que esa era la información que les tenía hoy para compartir con ustedes. Sé que estos paquetes y lo que está sucediendo en Venezuela es una locura, o sea, no tiene explicación lo que están haciendo, pero era de esperar, ¿no? Era cíclico. Por ejemplo, otro dato de Saturno. En el 2012 entró Saturno en la casa 12 de Venezuela y empezó un proceso de crisis profundo, que realmente la crisis comenzó en el 2012. Eso al 2012 le quitamos 28, 30 años y nos vamos a 1983. En 1983 Saturno también estaba en ese sector del zodíaco de la carta astral de Venezuela y se dio el real y el verdadero Viernes Negro, 1983, en febrero de 1983, la primera devaluación masiva de la moneda. Pero del 83 le quitamos 28, 30 años y nos vamos para el 57, 50, algo así, no lo recuerdo exactamente, que fue en cuando ganó Jovito Villalba y lo sacaron del país, se montó una junta de gobierno, pero en realidad quedó mandando Pérez Jiménez y se instauró la dictadura de Pérez Jiménez. Y así cuando nos vamos a buscar los ciclos, 28, 30 años atrás,
cíclicamente son exactos, son perfectos, las cosas funcionan exactas. Así que los mercurios retrógrados también, pues claro, son ciclos. El Mercurio retrograda 3 veces al año y están ligados unos con otros. Por ejemplo, un dato interesante de estos mercurios retrógrados, déjame ver que lo tengo acá justamente porque lo terminé de rectificar anoche para publicárselos. Este mercurio retrógrado de este 2018 son muy interesantes porque el presidente Maduro anunció la eliminación de 3 ceros de la moneda nacional y lo denominará el Bolívar soberano. Eso lo hizo el 22 de marzo, en el primer día de la primera retrogradación de Mercurio. Y luego, el 26 de julio, que parecen coincidencias, pero que no son, Mercurio retrógrado pasado justamente el mismo día, o sea, el 22 de marzo, anuncia que le va a quitar 3 ceros a las monedas y luego el 26 de julio anuncia en el primer día de Mercurio retrógrado que van a ser 5 ceros lo que le va a quitar a la moneda. Y justo lo hace en los 2 Mercurios retrógrados y en el primer día de los 2 Mercurios retrógrados. Están interconectados. Cuando vayan a leer eso, van a ver que Mercurio retrógrado pasaron muchísimas cosas que no son coincidencias. Ahí metieron preso a Leopoldo López, ahí se desataron las guarimbas del 2014, ahí empezaron las protestas del 2017. Todo eso está orquestado por una energía superior. Viene desde arriba de los planetas y nosotros somos, pues, los que tenemos que llevar a cabo ese efecto. Así que ahí les dejo toda esa información para que entiendan cómo funciona la astrología de verdad. No es una cosa solamente o netamente mística, ni hablar pendejadas, ni que les vas a encontrar el novio, no, todo eso se puede saber, pero desde una óptica seria, con sentido común, con base de datos, con pruebas. De eso se trata. Así es que se estudia la astrología. Así que vamos a responder algunas de sus preguntas. Todo lo que has dicho exactamente en relación a Venezuela, pero lo ideal es que solo salga Maduro. También recuerda que Diosdado debe salir. Bueno, eso no depende de mí, eso depende del nivel de conciencia que hayamos hecho todos. Muchas personas dicen que Maduro firmó su acta de defunción. Conéctate. Dioné, por acá, en Mercurio retrógrado murió Chávez, en Mercurio retrógrado se dio la noticia de que había muerto, en Mercurio retrógrado salieron los audios que empezaron a destapar las ollas. Todo eso fue así, eso está escrito ahí. Cosas astrósofo, hablamos de que salga Maduro, pero lo mismo, están haciéndome preguntas muy específicas si sale o no sale Maduro. Pues Maduro representa un régimen, y si eso sucedió hace 28, 30 años, todo, pues la idea es que ustedes me ayuden a interpretar para que no sea yo el que se los diga. Pero sí debe venir un proceso de cambios. Yo no sé si va a salir el régimen completo o no, yo no sé si se va a salir, pero en base a lo que estamos estudiando hay muchas probabilidades, de eso se trata, hay muchas probabilidades de que cambie la situación en Venezuela y debe cambiar, porque no es solo Saturno el que está haciendo el efecto, sino al mismo tiempo es Júpiter el que está beneficiando, y a partir de octubre pues deben de venir esos cambios. ¿Qué más? María Carlas, excelente lectura. Ronald, esperamos que Maduro el poder, cómo afecta a todo cada signo, muchos para Venezuela. Judas, Júpiter en Capricornio, aunque dicen que ahora ni duerme, probablemente, pues si yo fuera Maduro ni durmiera. No, pero si es el año pasado estaba peor y no se fue, pues claro, ya les expliqué por qué no se fue, porque pues no soy de malos sentimientos, nos traicionó jóvenes, pues, bueno, eso es más o menos lo que... Esperemos que después de tanto pasar trabajo haya crecido la conciencia y no volvamos a perder esta oportunidad de salir de esto, dice Ital 1975. Pues de eso se trata. Se trata de crecer en conciencia, y es a través de las crisis que podemos crecer. Si nosotros no tenemos crisis, no crecemos. Nadie evoluciona en un yate paseando por el Mediterráneo comiendo caviar y langosta. Nadie crece ahí. Crecemos es en las adversidades. Las adversidades son necesarias para impulsarnos a crecer, a cambiar y a mejorar.
las crisis son oportunidades de crecimiento y de hacer cosas diferentes. Ahí van a darse. Las crisis es una puerta abierta a las oportunidades. Por lo tanto, tenemos que estar muy atentos y adaptarnos. La mayor inteligencia se dice que la tiene quien tiene la mayor capacidad de adaptación. Los dinosaurios no fueron capaces de adaptarse a los cambios. Las cucarachas y los cocodrilos sí, y todavía están aquí. Por eso se dice que la inteligencia se mide en la capacidad de adaptación que tengamos nosotros. Esa era parte de la información que quería dejarles hoy. Así que, ¿cómo ve el presidente encargado de España? No, me encantaría a veces, pues no es que no hacer tantas cartas astrales, pero me encantaría tener más tiempo para poder estudiar más países y poder saber exactamente los ciclos, pero poco a poco. Ya estoy haciendo un grupo de mis estudiantes que me van a ayudar con eso y vamos a estar dándoles más información acerca de otros países y de los ciclos, porque pues interesante qué pasó en Chile entre el 89, 90 y 91, interesante qué pasaría en México también en esas épocas, interesante en Cuba. Todo eso es parte de lo que tenemos que estudiar y de lo que tenemos que saber para poder poner en contexto y no llenarnos de esa ansiedad, incertidumbre. No, pues yo entiendo que lo que está pasando en Venezuela es complicadísimo, pero relajados. Es solamente sentarse hacia atrás y observar lo que está pasando. Hacen lo que tienen que hacer, se cuidan, eleven su nivel de conciencia y observen. ¿Qué mensaje le daría a los venezolanos, dice Maybe, en estos momentos y cómo debería ser su actitud? Oye, es muy complicada esa pregunta, pero la actitud tiene que ser, en la unión está la fuerza, y la unión tiene un ingrediente muy específico. Para yo poder tener unión, tengo que tener comprensión. Si yo no comprendo lo que está pasando a mi vecino, si yo no comprendo lo que le está sucediendo a Requesén, si yo no comprendo lo que está pasando a la otra gente, pues yo no me puedo unir a ellos porque no lo comprendo, no me interesa, no me importa. Lo terrible es que me tenga que pasar a mí para yo poder entenderlos a ellos. Entonces, si ya todos estamos surgidos en este medio tan complicado, pues la idea es que elevemos ese nivel de comprensión y comprendiendo lo que estamos viviendo todos nos unimos y es esa unión de todos la que tiene la fuerza, porque divididos y separados no tenemos nada de fuerza. Por eso, el mejor consejo que le puedo dar a los venezolanos en este momento es que haya mucha unión, que salgan todos a darse la mano, que si salen a protestarse, cuiden todos con todos. Es muy importante la unión en este momento, la unión y el nivel de conciencia. Ya lo que se está viviendo no es por nosotros, no es por dinero, es supervivencia y es por los hijos y el futuro. Así que en la unión está la fuerza, pero para tener unión tenemos que tener comprensión. Grábense esa palabra en la mente, la comprensión. Pónganse en los zapatos de los papás de Requesén, pónganse en los zapatos del que se le murió a alguien en el hospital porque no tenía medicina, pónganse en los zapatos del abuelo que no sabe ahora cómo viene la reconversión y lo joden y lo roba todo el mundo porque el abuelo todavía no tiene cómo poner en contexto toda esta locura monetaria y de ceros y de cosas. Pónganse en el zapato de ese abuelo que lo robaron, que lo tumbaron y que ahora no tiene para comprar, para comer. Eso es comprensión, es ponernos en los zapatos de los demás. Y esa comprensión es la que nos va a dar la fuerza. Y esa es la fuerza que necesitamos para poder tener esa unión que es la único que nos va a ayudar a salir de todo esto. Así que ha sido un placer compartir con ustedes como siempre. Gracias por seguirme. Voy a estar tratando de conectarme más y darles muchos más datos interesantes como esto. Que tengan un feliz día, llénense de optimismo, llénense de cosas buenas y positivas. Miren hacia el futuro y mírenlo bien, proyéctense en una Venezuela y en una Colombia y en unos Estados Unidos y en unos países saludables. Proyéctense y hagan la tarea de ustedes con ustedes mismos, porque los países se pueden estar cayendo, pero nosotros construimos nuestro propio país. Y juntos construimos el país de todos. Así que tengan un excelente fin de semana, pónganse las pilas y nos vemos pronto. Chao, chao.